Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de porción conyugal. ¿Qué es la porción conyugal? De acuerdo con el artículo 1226 del Código Civil, la porción conyugal es una asignación forzosa a favor del cónyuge y, de acuerdo con la sentencia C 283 de 2011, también podemos pedirla para el compañero permanente sobreviviente, cuando el cónyuge o compañero están en pobreza, esto es, no cuentan con lo suficiente para la congrua subsistencia. Pilas chicos, que debemos tener en cuenta un elemento muy importante. El hecho que el artículo 230, que es el que regula el asunto de la porción conyugal, me diga que el cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge sobreviviente o compañero sobreviviente, cualquiera de los dos, se encuentre o carezca de lo necesario, no significa que necesariamente me esté diciendo que el cónyuge esté pobre o que no tenga bienes. No, me está diciendo, puede tener bienes propios o le pudieron haber correspondido derechos de gananciales, sino que lo que pasa es que los bienes que tienen no son suficientes para vivir en el modo de vida o con el estilo de vida que venía acostumbrando. Existen varios tipos de porción conyugal. Depende de qué. Primero, de las posibilidades, es decir, si existe o no existe derecho para que el cónyuge supérstite pueda acceder o no. En ese instante estamos hablando de la porción teórica, es decir, la porción teórica de acuerdo con el artículo 1236 del Código Civil, es la porción que yo voy a calcular para establecer si el cónyuge supérstite o el compañero supérstite está en estado de pobreza. Y existe otra porción que es la porción real o efectiva, y esa va a ser la efectivamente, o decir, la que voy a entrar a recibir o la que voy a entrar a entregarle al cónyuge o compañero sobreviviente, dependiendo si renuncia o no renuncia a sus bienes propios y gananciales. Si renuncia a los bienes propios, voy a hablar de la porción íntegra, que está regulada en el artículo 1235 del Código Civil, o si decide quedarse con sus bienes propios y recibir el complemento, estaré hablando de la porción complementaria, que está regulada en el artículo 1234 del Código Civil. ¿Qué debemos tener en cuenta, chicos, frente a este tema de la porción conyugal? Primero, el asunto de la pobreza. Segundo, es que el cónyuge o compañero permanente tiene hasta la diligencia de inventarios avalúos regulada en el artículo 500 y 501 del Código General del Proceso para manifestarle al juez si opta por gananciales u opta por porción conyugal. Ojo, en el evento en que el cónyuge no manifieste por cuál de las dos opta, si gananciales o por porción, el cónyuge entenderá que ha decidido optar por gananciales, teniendo en cuenta de que exista el derecho a obtenerlo. Si éste opta por gananciales, debe indicarle al despacho, es decir, debe decirle al juez si va a ser porción íntegra o porción complementaria. Es decir, debe manifestarle al juez si va a quedarse con sus bienes propios y va a recibir el complemento, o va a renunciar a sus bienes propios y los va a entregar a la masa sucesoral para que de ahí repartamos los bienes. También es requisito que exista vínculo matrimonial o marital, es decir, que quien sobrevive al momento de la muerte del causante esté efectivamente casado o en unión marital de hecho. Frente a la unión marital de hecho debemos tener una observación muy clara, y es que la unión marital de hecho debe estar declarada, porque recordemos lo que hemos hablado en distintas clases. Si no está declarada la unión marital de hecho, el compañero permanente no tendría derecho o no tendría la forma de acceder directamente a la sucesión. Entonces, primero tendría yo que iniciar el proceso verbal
de declaración de unión marital de hecho para poder, después de la declaración, acceder a el beneficio de la porción conyugal o a la herencia. Pilas, chicos, que el artículo 1231 tiene una palabra que debemos aclarar. Dice el artículo 1231 del Código Civil. Tendrá derecho a la porción conyugal, a una y cónyuge divorciado, a menos que por su culpa haya dado ocasión al divorcio. Debemos tener en cuenta, chicos, que a partir de la ley primera de 1976 empezamos en Colombia a hablar de divorcio vincular. ¿Qué significa divorcio vincular? Es decir, es el divorcio que de acuerdo al 1252 del Código Civil termina el contrato de matrimonio. El término divorcio al que hace referencia el artículo 1231 no es el divorcio vincular que conocemos actualmente, sino que está haciendo referencia a la separación judicial de cuerpos. Recordemos, chicos, que la separación judicial de cuerpos puede ser contenciosa o de mutuo acuerdo. Si es contenciosa, yo debo probar que el otro cónyuge fue el culpable de la separación. Retomemos el asunto de la porción. ¿Cuándo no tendría derecho el cónyuge estando casado? ¿Cuándo? Se ha dado lugar a la separación de cuerpos, y la separación de cuerpos, chicos, es culpa de quien pretende solicitar la porción conyugal. Si no fue culpa de él o es una separación de cuerpo de hecho, como también lo contempla la norma que puede ocurrir, si es separación de hecho o él no es el culpable de la separación judicial de cuerpos, puede reclamar el derecho a la porción conyugal. Entonces, mucho cuidado con la palabra divorcio en el artículo 1231 del Código Civil. Continuemos. Debemos tener en cuenta, chicos, que dependiendo del orden hereditario, la porción conyugal se va a contar y se va a establecer de formas distintas. Si voy a pedir porción conyugal frente al primer orden hereditario, es decir, el orden donde entran los descendientes, personalmente o representados, debo tener en cuenta que la norma del artículo 1236 establece que la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, salvo en el de los descendientes. Aquí estamos hablando del primer orden hereditario, salvo en el de los descendientes. Artículo 1045. Habiendo tales descendientes, el viudo o viudo será contado entre los hijos y recibirá por porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Pilas. Entonces, miremos lo que dice la diapositiva. Si estamos hablando de una sucesión del primer orden hereditario, la porción conyugal, independientemente de que sea porción íntegra, porción teórica o porción complementaria, voy a contarla o la voy a descontar, del activo líquido herencial. Es decir, activo bruto menos deudas hereditarias. Recordemos que cuando hablamos de deudas hereditarias, chicos, estamos haciendo referencia a los conceptos o bajas sucesorales que refiere el artículo 1016. ¿De dónde va a recibir la porción? De la mitad del activo líquido. Es decir, yo ya pagué lo que debía y al cónyuge o compañero le voy a regalar o le voy a dar, una legítima rigurosa, igualito que a los hijos. Cuando estamos hablando del resto de los órdenes, ojo, recordemos que en los demás órdenes donde va a entrar el cónyuge va a ser el segundo y el tercero. Recordemos que en el primero no es heredero. Si estamos hablando del segundo o tercer orden, la porción conyugal, de acuerdo al mismo 1236, va a ser la cuarta parte del activo bruto herencial. Es decir, mire, ¿qué dice? La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta. Ojo que me está hablando de todos los bienes sin realizar las deducciones. Entonces tenemos que diferenciar. Uno
es la porción conyugal en la parte o lo referente a el primer orden hereditario, que lo voy a sacar del activo líquido, es decir, voy a contar al cónyuge como si fuera un hijo más y le voy a dar una legítima, distinto a la porción conyugal solicitada cuando la sucesión es de segundo o tercer orden hereditario. ¿Por qué? Porque aquí la porción no va a ser una legítima rigurosa, sino que la voy a descontar como si fuera un pasivo. Vámonos por el artículo 1016 para que entendamos lo que estamos diciendo. ¿Qué dice el 1016? Dice, en toda la sucesión por causa de muerte para llevar efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. Numeral quinto, la porción conyugal que hubiera lugar en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es el acervo líquido que dispone el testador. Ojo, entonces, retomamos. Segundo, tercer orden, artículo 1236 y 1016. Sale del activo bruto herencial, es decir, va a salir como si fuera un pasivo de la sucesión. ¿Ok? Ahora, miremos con calma aquí las formulitas para que revisemos qué es lo que estamos hablando. La porción teórica, muchachos, recordemos, es la porción con la que yo voy a enterarme o me voy a dar cuenta si el cónyuge tiene o no tiene derecho a la porción conyugal. Vamos a hablar frente al primer orden hereditario. Aquí, miren. Dice, fórmulas en el primer orden hereditario. Porción teórica, la primera. Activo líquido herencial, dividido 2. Recordemos el asunto con el 1242 del Código Civil. Tengo la masa completa, la mitad del activo líquido es para las legítimas rigurosas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Eso lo vamos a dividir por el número de hijos o herederos, en ese caso, en ese orden sería descendientes, más, es decir, incluyo, sumo 1, es decir, el cónyuge o compañero permanente. Porción íntegra. ¿Cómo así que porción íntegra? Sencillo, chicos. Porción íntegra es, voy a decir, cuando el cónyuge opta por porción íntegra, me está entregando sus bienes propios, es decir, bienes propios y gananciales. Está renunciando a ellos y los vamos a sumar a la masa herencial. Entonces, activo líquido herencial más, ojo con estos bienes propios, son los bienes propios, en este caso, del cónyuge sobreviviente, cónyuge o compañero sobreviviente. Dividido 2, otra vez, dividido por el número de hijos o herederos de este orden, más el cónyuge o compañero permanente. Y la porción complementaria, chicos, va a ser lo que le falte al cónyuge sobreviviente para llegar a la porción teórica, es decir, a lo que tiene derecho, ¿sí? A ese calculito que hicimos para mirar si tenía o no tenía derecho. Porción teórica menos bienes propios. ¿Bienes propios de quién? Repetimos, bienes propios del cónyuge sobreviviente. Ya después, como lo tengo que sacar del activo líquido herencial, entonces voy a tomar ese activo líquido herencial, lo divido en 2 y a la mitad del activo líquido, es decir, a lo que voy a pagar por legítimas rigurosas, le voy a sacar única y exclusivamente lo referente a la porción conyugal. Seguimos con las fórmulas del segundo y tercer orden. Miren que aquí cambia el activo, ya no es activo líquido, sino activo bruto herencial. Decimos, porción teórica, activo bruto herencial dividido 4, siempre va a ser 4. Recordemos, artículos 1236 y 1016, es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta. La cuarta parte del activo bruto herencial. Porción íntegra, activo bruto herencial más bienes propios
del cónyuge sobreviviente, dividido 4. Y porción complementaria, miren que hasta aquí, hasta este punto, la fórmula es igual, porción teórica menos bienes propios del cónyuge sobreviviente, y voy a sacar el activo líquido. Entonces, recordemos que aquí, para poder obtener el activo líquido, yo voy a sacar la porción como si fuera una deuda. Activo líquido herencial va a ser igual. Activo bruto herencial menos los pasivos hereditarios o deudas herenciales menos la porción complementaria. Ahora, para que esto nos quede más claro, vamos a hacer varios ejercicios. Paremos un momentito. Bueno, chicos, vamos a empezar otra vez. Miren con atención, voy a dictar el ejercicio. Son los mismos ejercicios que están en la plataforma, sino que para que los podamos ver más explicaditos aquí. Vamos a arrancar con el primero. Samuel y Lucía, casados entre sí, procrearon a Ángela, Diego y Luis. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, adquirieron una finca por valor de 550 millones de pesos con una hipoteca por valor de 300 millones de pesos. Lucía tiene un bien propio, una casa evaluada en 490 millones de pesos que adquirió antes de casarse, un lote evaluado en 760 millones de pesos que adquirió de una asociación de una tía, y una oficina por 290 millones de pesos, que son bienes propios de ella. Samuel tiene como bien propio un lote en Guarne evaluado en 50 millones de pesos. La causante va a ser Lucía. Lucía falleció el 12 de enero de 2018, sin dejar testamento. Entonces, vamos a trabajar esto aquí. Primero, vamos a determinar el orden. Estamos hablando de una sucesión del primer orden hereditario. Velas. Casados entre sí, procrearon a Ángela, Diego y Luis. Esta es una sucesión del primer orden. Artículo 1045. Ay, no me puse el 45. ¿Qué es lo segundo? Vamos a liquidar la sociedad conyugal. Pilas. Vamos a hacer primero la liquidación como la venimos trabajando en clase, normalita, sin sacar la porción. Y después miramos si tiene o no tiene derecho a la porción conyugal. Entonces, vamos a liquidar la sociedad conyugal. Bienes sociales. ¿Cuáles eran los bienes sociales? Una finca por 550 millones de pesos. Y una deuda social de 300 millones de pesos. Activo líquido social, chicos, va a ser igual a 550 millones de pesos menos los 300 de la hipoteca. Vamos a ampliar esto un poquitico, muchachos, para que nos pegue. Esto va a dar igual a ¿cuánto? Va a dar igual a 250 millones de pesos, que los vamos a dividir entre 2. ¿Para qué? Para los gananciales. Va a ser un total de 125 millones de pesos para cada uno. Ahora, vamos a ir normal. Vamos a determinar la masa herencial. Determinar masa herencial. Normal, sencillo. Vamos a tomar única y exclusivamente lo de ¿quién? Lo del muerto. ¿Quién es el muerto? Lucía. Activo bruto herencial es igual a ¿qué?
a 125 millones de gananciales, más tenía unos bienes propios 760 de una casa o un apartamento, más 290 millones de pesos, ¿sí? Más 490 yo creo bien que teníamos por ahí. Eso da un activo bruto herencial de ¿cuánto, chicos? 1.665 millones de pesos. Ojo, vamos a sacar activo líquido 0, porque no pusimos que tuviera deudas propias. Activo líquido herencial entonces va a ser igual a 1.665 millones de pesos. Dividido entre ¿cuántos? Recordemos cuántos hijos eran. Ángela, decía, Ángela, Diego y Luis. ¿Cuántos son los herederos? 3. Dividido 3. Esto dio para cada uno un valor de 555 millones de pesos. ¿Sí? Hasta aquí la adjudicación común y corriente. Ahora, vamos a hacer la porción conyugal. Paremos un momentito. Ahora, miren que estamos aquí, vamos a iniciar con la porción conyugal. Primero la porción teórica. Porción teórica. ¿Para qué es la porción teórica, chicos? Para determinar la pobreza del cónyuge sobreviviente. ¿Sí? Recordemos que Samuel tenía un bien propio de 50 millones de pesos y tiene 125 millones de pesos de ganancia. Entonces, ¿qué vamos a meter aquí en la porción teórica? Acuérdense de la fórmula, activo líquido herencial dividido 2, dividido el número de hijos, más el cónyuge. La porción teórica aquí va a ser 1.655 millones, es 65, perdón, dividido 2, dividido 4. ¿Por qué 4? Los 3 hijos y el cónyuge superfluo. Porción teórica va a ser igual entonces 1.665 dividido 2, 835 millones 500, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir en 4. La porción teórica es igual a 208 millones 125. Ahora, ¿tiene o no tiene derecho a porción conyugal? Vámonos para acá. Mire que lo voy a hacer con otro color. Aquí, ahí me cambié el color de todo. No le meto. Aquí. Tiene estos gananciales, ¿cierto? Samuel, el cónyuge sobreviviente. Y dijimos en el ejemplo que él tenía adicional, voy a ponerlo aquí en rojo, de bienes propios $50 millones. ¿Recuerdan? Bueno, lo voy a poner aquí.
¿Cuánto da esa suma de 125 millones más 50? Da 175 millones. Es decir, está en estado de pobreza frente a su cónyuge o compañero permanente fallecido. ¿Sí? ¿Tiene derecho a optar por la porción? Claro que sí. Entonces, ya dependiendo de la opción de él, vamos a ver qué le vamos a pagar. Entonces, calculemos la porción íntegra. Porción íntegra. Vuelvo con el negro para que no nos perdamos. Porción íntegra. Va a ser la formulita. Voy a repetir por aquí. Activo líquido herencial. Más bienes propios del cónyuge sobreviviente. Esto lo voy a dividir en dos. Voy a abrir otro paréntesis aquí y otro aquí. Y esto lo voy a dividir, ya saben ustedes, por el número de hijos más el cónyuge. ¿Cómo quedaría entonces esto? Porción íntegra. Va a ser igual a 1.665 más ¿cuánto? ¿Cuánto tiene Samuel? Habíamos dado la cifra. 125 de gananciales y 50 millones, perdón, de un bien propio que tenía. Eso da 175 millones de pesos. Esto dividido 2 y dividido al final por 4. Los 3 hijos y el cónyuge compañero sobreviviente. Voy a abrir esto para que nos quede como más claro. Porción íntegra. Vuelvo y hago la operación completa. ¿Cuánto me va a dar los primeros paréntesis? Me van a dar 1.840 millones de pesos. Dividido 2, porque 2, mire aquí, apenas estoy eliminando paréntesis, dividido 4. Porción íntegra. Voy a hablar de 1.840. Espérenme, un segundito. Dividido 2. Eso da 920 millones de pesos. Ya partí en 2. Esto lo voy a dividir entre 4, los 3 hijos y el compañero sobreviviente, ¿cierto? 920 dividido 4, 230 millones de pesos. Miren que sí tiene derecho. Mire que incluso aumenta un poquitico más, porque en la teórica, ¿cuánto va a recibir? Miremos aquí, con la teórica, ¿cuánto recibe? 208, 125. Con la íntegra, es decir, si él decide entregar sus bienes propios, ¿cuánto va a recibir? 230 millones de pesos. Vamos a hacer la porción complementaria. Aguanten un segundo, chicos, para desplazar aquí un poquitito. No se me perdió, cambié la hoja. Porción complementaria. Dijimos, va a ser porción teórica menos bienes propios. ¿Cuánto nos había dado la porción teórica? La porción teórica eran 208.000. Vamos a revisar, 208.125. 208.000. Ay, no, lo voy a poner aquí. 125 mil dólares.
¿cierto? Voy a volver a hacer. Porción complementaria es igual a porción teórica menos bienes propios del sobreviviente. Porción complementaria va a ser igual a 208.125 millones menos 175 millones de pesos, que son los de quién? Los de Samuel. ¿Cuánto le pagaría yo al cónyuge por porción complementaria? Serían 208, 125. Menos 175 millones, daría un total de 33.125.000 pesos. ¿Por qué? Entonces, hagan la suma. ¿Cuánto le pagaría? Él tiene 175 millones de pesos. ¿Cuánto le entrego para que llegue a la teórica? 33.125.000 pesos. ¿Qué le conviene más? Esto es lo que le voy a preguntar al cliente. Hombre, ¿qué te conviene más o qué es mejor para el cónyuge sobreviviente o compañero sobreviviente? Volvamos a revisar. Volvemos a revisar. ¿Qué le conviene más? Ay, me borró todo. ¿Quién nos conviene más? Definitivamente. La porción íntegra o la porción complementaria. Ya sabemos que tiene derecho a porción conyugal. ¿Sí? Dijimos, hombre, ¿cómo no va a tener derecho a porción conyugal si lo propio de él son 175 millones y hago la cuenta con la porción teórica y le dan 108? De 208. Hombre, le puede ir mejor con la porción. ¿Cuál voy a pagar? ¿Puedo pagar la íntegra o puedo pagar la complementaria? ¿De quién depende la opción? Del cónyuge sobreviviente. Volvemos a repetir. Ahora, que el cónyuge le dice a usted, doctor, a mí me interesa es la porción íntegra, porque me va mejor con 230 millones de pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Revisar cómo voy a adjudicarle a todo el mundo. Voy a volver a repetir la porción íntegra. La porción íntegra dijimos, teníamos 1.665 millones de pesos, más 175 del cónyuge sobreviviente de Samuel. Esto lo íbamos a partir en 2 y el resto en 4. ¿Sí? Estoy repitiendo el mismo paso de la porción teórica porque quiero que miremos cómo tenemos que hacer la adjudicación. Porción íntegra, perdón. Ahora, dijimos, aquí me va a dar 1.840 millones de pesos. ¿Sí? Esto lo voy a partir en 2 y el resto en 4. Porción íntegra. Voy a tener aquí 920 millones de pesos. Ya dividido en 2, dividido 4. ¿Sí? Ahora, eso me da porción íntegra es igual a 230 millones de pesos. Ojo, ¿qué hicimos aquí? Recordemos el artículo 1240.
12.42, perdón. Tengo el activo líquido, que es la bolita roja, completa. Activo líquido herencial. Voy a sacar de ese activo líquido herencial la mitad, que fue lo que hicimos aquí. ¿Sí ven? De esa mitad la voy a partir en 4. ¿Quiénes son 4? Los 3 hijos y el cónyuge. Cada una de esas divisiones vale ¿cuánto? 230 millones de pesos. Miren que me quedó un 50% suelto. ¿Cómo así? Sí. ¿Cuánto quedó aquí? 920. ¿Cuánto es esto de aquí abajo? 920 millones de pesos. Que se los tengo que entregar ¿a quiénes? A los herederos. Yo aquí ya no cuento al cónyuge. ¿Por qué? Porque yo a él ya le entregué lo que tenía derecho, ¿cierto? Voy a volver a ponerlo aquí para que me quede sobre el obligo. 920 millones de pesos. Va a ser la partecita de abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces con esos 920 que me faltan? 920 millones de pesos dividido ¿quiénes? Los herederos. ¿Cuáles son los herederos? Los 3 hijos. ¿Eso cuánto va a dar? 920 millones de pesos dividido 3 es igual a 306.666,666. ¿Lo ven? A cada uno de los hijos les voy a entregar. Hagamos aquí la adjudicación con porción íntegra. Vamos a adjudicar. Miren pues, dijimos, Samuel, si él renunció a los bienes, yo no le voy a dar gananciales, porque él los metió, él los incluyó aquí en el activo líquido herencial. Él los prestó, él los entregó a la masa para que sacáramos la porción. Entonces, le voy a adjudicar ¿cuánto? ¿Qué le corresponde al hombre? 120, 230 millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que le voy a entregar a él. 230 millones de pesos. Le voy a entregar 230 millones de pesos. 230 millones de pesos por porción conyugal íntegra. ¿Sí ven? Me faltan los hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Ángela. Ángela va a recibir 230 de la primera mitad que partimos. Podríamos decir como legítima rigurosa. Sí. Sí, porque va a salir, acuérdense que el artículo 1236 dice, la porción conyugal en el primer orden sale como una legítima rigurosa. Lo de Ángela sería para equipararlo a una legítima, sí, pero acuérdense que a ella le sumo más. ¿Cuánto le voy a dar de más? 306.666,666, que eso va a ser igual a ¿cuánto? A 536.666,666, personalmente. ¿Sí? Y lo mismo para los hermanos de Ángela, Diego y Luis. Se llamaba Diego. Voy a mirar. Diego, sí, Diego
va a recibir, miren que no voy a repetir aquí la suma, ya la hicimos, ya la vimos, va a recibir Diego 536, 666, 666,666. Y Luis, 536, 666, 666,66. Acuérdense lo que les dije en los decimales, chicos. A veces, si aproximamos, nos da un valor superior al activo líquido. Entonces nos enredamos. Es mejor tener la seguridad y poner los porcentajes personalmente y personalmente. ¿Listo? Ahora, si la opción del cónyuge, o sea, si Samuel le dice a usted, yo no quiero la porción íntegra, sino que quiero la porción complementaria, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo vamos a adjudicar? ¿O cómo vamos a hacer esta cuenta? Sencillo. Repito, porción complementaria. Porción complementaria es igual a porción teórica menos bienes propios del cónyuge sobreviviente. Porción complementaria, aquí va a ser igual a ¿qué? 208.125.000 menos 175.000.000. Porción complementaria va a ser igual a 33.125.000. Mire que ya la saqué. Ahora la tengo que pagar. ¿Cómo la voy a pagar? O que esto es nueva liquidación, es como para que no nos perdamos. Nueva liquidación. Tengo un activo líquido herencial. ¿De cuánto era el activo líquido? 1.665.000.000. Esto lo voy a dividir en dos, ¿cierto? Que nos dio un total de 832.500. A ver, miren, mi sociedad. 1.665 dividido 2. Sí. Este es el total de esto. Ahora, de aquí, de esos 832.500, voy a restar, es decir, la voy a sacar de ahí los 33, perdón, millones 225.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto le dio de porción complementaria o cuánto quedó para el resto? ¿Cuánto tengo para repartir? Esto divide, menos, perdón, dividido no, menos 33.125.000. Va a ser igual a 799.375. Y mire que vuelvo y bajo el 832.500. A ver si se me perdieron, vuelvo y reviso. Volvemos. ¿Cuál es el activo líquido? El activo líquido, chicos, es este. Este es el activo líquido. Como voy a pagar no una legítima, sino un pedacito chiquitico de una legítima, es decir, voy a sacarle de las legítimas de los otros 33.125.000, volvemos a lo que estábamos haciendo ahorita, la bolita. Es muy grande que tengo que hacer aquí. La mitad, mire que dividimos. Completa vale 1.665.000.000. La mitad vale cada pedacito 832.500 millones de pesos.
¿Qué hice aquí? Que es que yo de esta, que son las legítimas rigurosas, tengo que sacar un pedacito pequeñito. Voy a ponerlo aquí, poniendo, voy a sacar este pedacito chiquitito de aquí. Este pedacito entonces ya no va a valer 832.500, sino que va a ser para los hijos, ¿cuánto? 799.375.000. Lo de abajo, que es la otra parte, vale lo mismo que vale arriba sin hacer la resta, 832.500 millones de pesos. ¿Listo? Vamos a hacer la adjudicación con esta porción. Samuel, ¿cuánto le voy a entregar? Le voy a entregar 125 millones de los gananciales que él tenía. Y le voy a entregar por porción complementaria 33.125.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué es lo que le falta para llegar a la teórica? No se la voy a entregar completa. ¿Por qué no le voy a adjudicar aquí los bienes propios? Porque como es de él, eso, como son bienes propios, chicos, los bienes propios recuerden que no ingresan a la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces solamente le va a entregar lo que le tocaba por gananciales y la porción complementaria. Para los hijos, Ángela. Entonces, voy a volver aquí. Mira dónde estoy. Esos 700, vamos a ver esto aquí, acá abajo. 799.375 millones de pesos dividido 3. Eso me va a dar una cifra y 832.500.000 dividido 3. Ojo que yo de aquí ya no cuento al cónyuge, porque yo ya a él ya le pagué. ¿De dónde le pagué? Cuando le quité a la mitad del activo líquido los 33.125.000. Ahí ya le pagué a él. Entonces, de los 799.375 dividido 3, le tocan los hijos, igual, 266.458, 33,333. Acuérdense los señoritos decimales. Y voy a tomar 832.500, acuérdense, 2 millones de pesos, dividido los mismos 3, 277.500.000. ¿Cuánto le voy a dar en total entonces a Ángela? Voy a sumar estos dos valores. Más 266, 458, 333,33. Le voy a dar. Por herencia, Ángela recibe 543.958, 333,33. Lo mismo los hermanos. Diego va a recibir 543
1.958.333,33. Ya ustedes saben, por herencia, personalmente. Y Luis, lo mismo, 543.958.333,33 por herencia personal. ¿Listo? Claro que, ay, esto quedó encima de esto, pero bueno, no importa. Claro, hasta aquí. Entonces, paremos un momentico y ya volvemos con la liquidación de la porción conyugal en el segundo y en el tercer orden hereditario.